noches. Hoy estamos con Carlos Melconian en un programa que suponemos va a ser especial y habría que hacer una introducción a qué lo motivó. El día que Macri rompió su ostracismo después de ser expresidente, mencionó que 2 de cada 3 dólares que se habían contraído la deuda eran para pagar deuda previa, y yo lo llamo a Carlos Melconian junto con otros economistas también con actuación en el gobierno anterior para intercambiar ideas sobre si esa cifra era cierta o no. La conversación, que iba a ser de 5 minutos, duró 2 horas. Entonces yo le dije: mira, Carlos, yo tengo que ir a trabajar, tenemos el noticiero. Le digo, te propongo, si querés, hacer esto mismo, pero público, porque terminamos discutiendo sobre los 90 y qué enseñanzas esos años dejaron para el futuro. Para compartir con la audiencia no especializada, Carlos recibió en el 2002 la oferta de ser ministro de Economía de Duhalde y él no aceptó, pero sí aceptó la oferta de ser ministro de Economía de Carlos Menem si hubiese ganado las elecciones del 2003. Entonces, el objetivo de esta conversación, más larga que lo habitual, porque él dice que normalmente no se siente cómodo con los formatos de los programas en los que hacen hablar 5 minutos, 8 minutos, que es lo que normalmente se utiliza en televisión. Aquí vamos a tomarnos todo el tiempo necesario, vamos a comenzar en una especie de requiem de la convertirá para luego venir al presente e ir al futuro. Así que bueno, Carlos, muchas gracias, que además no salía nunca de la casa, acá tenemos una excepción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igual voy a ir desmintiendo rotundamente gran parte de las cosas que dijiste a lo largo de... Yo contesto vos sos larguero y estuvimos 2 horas. Eso es verdad. La culpa es mía. Bueno, segundo, lo de Duhalde. Vos sabés que Duhalde, yo lo voy a ver el 24 de abril, que es el día de los armenios, que fue tomado también en cuenta acá en la Argentina, el tema armenio el 24 de abril como el día de la matanza y del genocidio y de los pueblos. Lo voy a ver de la mano de un conjunto de gobernadores que habían hecho una propuesta alternativa. Y habíamos llevado un programa, o sea, quiero decir, se le había llevado un programa a Duhalde, no es que yo le dije que no, pero digamos, interpretaba que iba a haber, se iba a completar el circuito electoral en forma completa. O sea, que no se iba a ir antes como terminó. Claro, y en aquel momento el presidente Duhalde pidió algo muy de transición. No quiero decir con esto que Roberto presentó una hipótesis de transición, pero él venía de Bélgica en su momento. Roberto Labaña, para Roberto Labaña, sí. Y bueno, se optó por el camino de Roberto Labaña, que era más bien una hipótesis de transición, que bueno, que luego continuó con Néstor Kirchner, ¿no? Y demás, pero... ¿Y cómo era ese plan? Y que de alguna manera intuyo que también era que se hubiese aplicado si vos eras ministro de Economía y se hubiese ganado Carlos Menem en el 2003 en lugar de Néstor Kirchner. Bueno, de repente había sido hecho con menos tiempo que el que le preparamos con Santangelo y el equipo a Carlos Menem, porque claro, yo trabajé muy en silencio con Menem, porque había gente, estaba, que en paz descanse, pobre Pablo Rojo, el propio Rogelio Frigerio, y viste que habían como celestes y rojo punzó todavía, y estaba el equipo que lideraba Alberto Cohen y el equipo que lideraba Bauzá. Y yo la verdad que le comenté a Menem que lo ayudaba sin entrar en un terreno de la politización y demás. Y él aceptó y dijo: vos avanzá y hablás conmigo. Y bajo esas circunstancias, durante varios meses, preparamos, yo diría, un conjunto de temas que eran más profundos, pero te voy a explicar por qué. Porque cuando eso empezó a ejecutarse en términos de un programa, o de preparar un programa, ya estaba más claro Sanremes. Vos pensás que en abril
de 2002 había que sustituir a lo que luego fue Sanremes. Y entonces no estaba tan claro, fue el peor mes de inflación del año 2002, que fue nada más que 40 después de una devaluación de 300%, pero con el tiempo ya Sanremes había hecho un trabajo tan espectacular que no había ninguna duda en decir, si te ofrecen la posibilidad de ser ministro, es un programa que tiene por delante dificultades o no. En la Argentina siempre hay dificultades, pero vos no sabés lo que es entrar detrás de Sanremes, porque voy a decirte el grueso de las cosas que hay que hacer y que parten de una decisión política que tiene que ir a cortes nominales para tener un equilibrio entre lo que te entra y lo que te sale, o eventualmente lo recaudados. Concretamente, el ajuste ya se había hecho. Lo había hecho Sanremes, sobre la base de una llamarada, de un golpe inflacionario, como se hizo siempre en la Argentina. No había ningún gasto atado a la inflación, no había ninguna fórmula y no había semejante cantidad de personas dependientes del Estado, porque dentro de las cuestiones que tenemos para discutir, no hay ninguna duda, y no lo digo con el diario del lunes, que era mucho más fácil 50 puntos de pobreza en el 2002 que 40 puntos de pobreza ahora, porque la cantidad de cheques mensuales que salen no son 40 de pobreza, son 40 de pobreza más todo lo demás. En aquel momento vos estabas relativamente limpito en cantidad de número de jubilados, en cantidad de empleados públicos, y donde todavía no había ninguna necesidad de todo lo que se hizo después. Y debo decirte, no había ninguna necesidad, porque con la salida económica rápidamente bajó la pobreza y hasta se diluía el plan Jefes. Por eso a veces me pongo a pensar y digo, cuando dicen, pero usted ¿no cree que hay gobiernos que quieren que haya personas que tengan dependencia de ellos a los efectos de...? Y yo digo, no sé. ¿Sabe por qué? Porque se había limpiado eso ya 2003, 2004. O sea que no es ni siquiera una visión antikirchnerista hasta ahí. Porque ya era presidente Kirchner. ¿Y cuál era el plan ese que vos le habías preparado a Carlos Menem si él hubiera terminado ganando en segunda vuelta? Bueno, tenía primero una modalidad de un régimen cambiario y monetario diferente al que él le había tocado. No te olvides que Menem en aquel momento era un político que lo primero que preguntaba, más allá de cualquier otra cosa, es qué pensabas con el dólar. Vos pensás que un político, al margen de qué razón así, él venía mal acostumbrado a que valió 10 años un peso, un dólar. Entonces, ahí estabas en un proceso de algo diferente en el régimen monetario, en el régimen cambiario. Diferente de la convertibilidad. Por supuesto. Pero respecto de lo que terminó sucediendo en el 2003, con la continuidad de La Baña y luego con Néstor Kirchner. Bueno, vos pensás que era de nuevo, no le resto valor y jerarquía a lo que se hizo, pero vos pensás que asumías con los dos superávit, perlas. ¿Vos sabés cuántas veces tuvo superávit fiscal y superávit comercial o cuenta corriente simultáneamente en la Argentina? 2 veces en la vida debe haber tenido. Importantes, de más de 3 puntos del PBI. Yo siempre repito, Kirchner se peleaba con el fondo, porque el fondo pedía 3,9 de primario y Kirchner tenía 3. Compará contra cuando tenés que corregir 7 de déficit. Estamos escuchando bien, ¿no? 7 de déficit, ¿cómo lo bajás? ¿Con más 3? No, quiero más 3,9. Esas eran las discusiones. Entonces eran discusiones totalmente diferentes. Tema extraordinario que está de moda. Todo para remonetizar. Porque la mezcla de golpe inflacionario más corralito, más subida,
¿Sabes a dónde puso la demanda de dinero y los agregados monetarios? En el 15º subsuelo. ¿Sabes a cuánto se emitió en la Argentina en el año 2003? No. Al 56% anual. ¿Sabes cuánto dio la inflación del año? El año 2003, 3%. 3%. Pero te quiero decir, de nuevo, porque estaba a vos, te tocaba a vos, estaba a mí, me tocaba a mí, por eso yo siempre digo en un tono medio en joda, medio en serio, hasta mi abuela gobernaba y era ministro, ahí al toque en esos 2 o 3 años, donde la gente se confunde porque cree que fue la soja. La soja vino después, la soja vino en el primer gobierno de Cristina. El takeover de los fondos de pensión vino después. No hubo necesidad. No hubo necesidad de decir tengamos una muy buena ley de inversiones extranjeras o tengamos una ley de inversiones, porque la rentabilidad empresaria daba para reinvertirla y te sobraba con salarios y tarifas en dólares por debajo y con una rentabilidad galopante. Así que... Pero déjame ir para atrás en ese punto. En ese año, además de Menem y de Néstor Kirchner, fue candidato López Murphy, que no hizo un mal papel electoral, incluso por momentos estuvo cerca de parecerse a la cantidad de votos que iba a obtener Néstor Kirchner. ¿Qué diferencia había entre el plan económico que vos le presentaste a Menem y el que imaginás que hubiera hecho López Murphy? No lo sé, pero... Imaginando su posición. Metiste una palabra que con eso me obligás a que te responda. Que te imaginás. Porque la verdad que en este momento podría... Además se trata de alguien muy coherente a lo largo de su vida. Por eso, conociendo a Ricardo. Y conociendo a Ricardo yo creo que él... en el tema de reformas fundacionales, de cambio organizacional de la economía y tantas diferencias puede no haber, pero me imagino que Ricardo tendría más bien una concentración estrictamente en lo fiscal, pero de nuevo me cuesta pensarlo porque había superávit primario, eran cambios y reformas organizacionales, por eso yo defino, estoy tirando títulos porque si no vamos a ir muy rápido, pero por eso defino la gran oportunidad de Argentina desperdiciada fue los 2000 y en lugar de hacer el chanchito la casa de cemento la hizo de paja. ¿Por qué? Porque es el sueño del pibe, es tener recursos para hacer todo lo que hay que hacer y genuinos, no inventados. Cuando los recursos son genuinos, cuando no te endeudás, o cuando no estás con un gran déficit fiscal, o cuando, iba a decirte, no emitís, pero encima ahí se emitía, brillante, para comprar dólares y acumular reservas. Pero lo que tiene que entender la gente, este debate hay que darlo, Jorge, este debate hay que darlo. No es, la gente tiene que entender que no es que vino Pelé y tuvo la capacidad de pensar un programa donde emitía, dejaba el dólar alto, acumulaba reserva y no había inflación. No hay nada más falso que eso, no en números es así, pero por la previa, no le quito valor ni a querer ser presidente, ni a querer ser ministro, porque te cambia la vida, porque cobras mal, ganas mal, si sos decente, por supuesto. Así que no le quito valor ni mérito a eso. Pero digo, no piensen más en cómo fue ese programa, porque eso fue un no programa. Muy bien. Y no estoy descalificando. Esas condiciones únicas sí. Son consecuencia de lo que pasó antes. Claro. ¿Cuánto de esas condiciones únicas tuvo que ver Sanremes? Pero cuánto también las condiciones de los 90, a ver si podemos entrar en el régimen de la... ¿Cuánto de la inversión hundida, ya producida, el corte de la psicología de la indexación, cuántas de esas ventajas fueron también producidas por los años 90? Primero déjame que te diga Sanremes, porque con Jorge, ahora Jorge Remes, nos hemos visto o hemos hablado un montón de veces. Y pobre él, en una actitud recontra ultra modesta, siempre me dice lo mismo. El 1-1 calculado de relojería suiza tenía 30% de atraso.
Y él, por las dudas, dijo, vamos a arrancar con 1.40 para no quedarme corto. Y terminó en cualquier cosa. O sea, tampoco es que dijo, mirá, vamos a ir a 3 pesos o 4 pesos, total, haciendo eso se soluciona todo. Porque viste que hay gente que viene y te dice, no, no, lo que pasa es que hay que ponerlo a 250 mangos. Digo, esas cosas las hace la realidad. Quiere decir que Sanremes es el símbolo y el formato de un muy buen tipo, muy competente, con sus ideas, donde algunas coincidís, otras no, y donde la realidad, imagínate que te estoy hablando de abril de 2002, en un año hizo estragos, porque tampoco fue fácil, y bueno, y limpió el camino un montón. Pero, muy bueno el punto tuyo. Había un país capitalizado. Por eso esto hay que entender bien que no es apología de nada, de nada. Es hablar como nos conocemos, con lo que uno cree que son las cosas, con absoluta objetividad, fundamento y número. Para el que tiene que empezar de nuevo, y más allá del tema empleo y del tema inclusión, que fue un tema de la década del 90, vos tenías todo el proceso de inversión, de país capitalizado y de cambio organizacional hecho. Tenías una cosa formidable para toda la pendejada, formidable, que era una década de inflación cero. A los pibes de 20 y pico de años había que decir, ¿qué es la indexación? Te preguntaban, porque indexación es un término muy específico para utilizar en economía. Fuera de eso, ¿qué es la indexación? Vos no te olvides que Argentina es un país que el Plan Austral tuvo en su core, una tabla de desagio, porque la economía estaba indexada. Claro, porque Daniel Heyman se le ocurrió inventar una tablita, porque dijo, miren, el problema de todos los planes antiinflacionarios de Argentina, más allá de que se hagan bien o se hagan mal, que aunque se hagan bien, este mes la inflación punta a punta da 0, pero vienen los contratos al 20 mensual, o vienen los contratos al 10 mensual. Entonces, ¿cómo convive una parte de la economía indexada al 10 o al 15 con inflación flujo de ese mes 0? Y se inventó la tabla de desagio. La tabla de desagio eran, miren, acá empezó algo nuevo. Donde dice 100, dice la tablita, da 88. El otro da 78. Y convergía en un momento donde limpiabas el desagio, que llegó hasta ahí porque después el Plan Austral no pudo continuar. No había ni necesidad de eso, porque claro, no había indexación. Pero no porque estaba prohibida por ley, porque ahora también está prohibida por ley. O sea, estaba prohibida por... no existía. O sea, culturalmente no había un arrastre inflacionario. Claro, y vos tenías que la gente, con todos los problemas, porque después, como nombraste a López Murphy candidato, que le restó mucho voto a Menem, sin duda, López Murphy juntó, te voy a decir lo que se decía de época, y la verdad que creo que es verdad. López Murphy juntaba votos de gente que avalaba absolutamente los 90 desde lo económico y el cambio organizacional, pero no quería el tema de época de la pizza con champán. Sí, una cuestión estética. Exactamente. Entonces vos decías... Económicamente vos lo que decís es que si vos sumás los votos de Menem y los de López Murphy, la mayoría quería volver a los 90. Claro, o sea, ganaba Menem en primera vuelta. La mayoría quería volver a los 90. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Vos hablabas con esa gente y esa gente decía, porque vos decís, che, esto compromete seriamente Menem, porque Menem tenía piso y techo, o sea, piso alto pero techo bajo, con López Murphy. A la hora de la verdad, si López Murphy no estaba, ese domingo vos tenías que ir a poner el voto a algún lado, y ahí te quiero ver. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en aquel momento se decía, no, quiero quedarme tranquilo conmigo mismo, y en la primera vuelta lo voy a poner al gordo.
Pero si después gana Menem, en la segunda vuelta voto a Menem. Y esa metodología terminó en lo que ya sabemos. Menem tuvo el techo más bajo de lo que se creía, quedó a poca diferencia. Estoy hablando como un historiador y estoy hablando como en una charla pero lo que de vos café. estás planteando concretamente lo que tiene que ver con nuestra discusión económica de los 90 y que podemos sacar de enseñanza para el futuro, Sí. es que en aquel momento, en el 2003, la mayoría de la gente estaba económicamente a favor de los 90. Esto es lo que vos estás hablando. Y bueno, pará un minuto, te puedo ir interrumpiendo, Claro. ¿no? ¿Cómo gana De la Rúa? De También la con la Rúa gana porque un día viene el publicista y le dice, che, el 75% quiere que siga la convertibilidad. Lo que entendía la gente de la estabilidad, 75%. Y De la Rúa saca una propaganda que dice, conmigo un peso, un dólar, y lo liquidó a Duhalde. Y Duhalde venía hablando 6 meses antes que había ido a ver al Papa y que había que salir del modelo y demás. O sea, Duhalde tenía una confusión respecto a la competitividad de la economía, que era total y absolutamente cierto, y mucho más después de la devaluación de Brasil. brasileña del 12 de enero del 99, pero Menem ahí ya estaba jugado, no tocó nada. Ahora está claro que ahí había un problema, pero se confundió eso con la organización económica de los 90, que incluía la luz, el gas, que están, el boleto de colectivo, los teléfonos y demás, más todos sus errores. Entonces, un punto interesante, porque en el 2003 la mayoría de la gente quería volver a los 90. Hoy se mira a los 90 como una época tremendamente mala. ¿Qué pasó? Un poco la conversación tiene que ver con tratar de rescatar, inclusive para los más jóvenes, bueno, tu visión de los 90. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ir al momento regional, a la excepcional década y al final de los 90. Son varios temas. Primera cuestión, que para el popular terminó mal, porque terminó explotando. Segunda cuestión, quien encabezaba ese periodo porque le fue mal, porque no se hizo entender, porque la política lo mandó al frente. No hay ningún radical que se haga cargo hoy del tema. De la Rúa falleció y la cara visible del problema del final es Cavallo, que fue la cara visible del éxito de los 90. Entonces, como que eso lo enterraste y terminó mal y voló por el aire. Voló por el aire no por un tema de competitividad ni por un tema de siquiera de desempleo. Sabés que el desempleo era 12-13%. Todo el tema de empleo no tiene nada que ver. Ahora volvemos sobre ese tema. Pero voló por el aire por los depósitos. Y acá en Capital Federal especialmente era donde se juntaba la gente y demás. Al volar por el aire así, primera cuestión, terminó mal. Segunda cuestión, los 2 años que vinieron no fueron fáciles. Tercero, ya con Duhalde primero y con Kirchner después, no voy a decir que empezó un deshilachamiento de todo eso, pero ya vos emergés de ahí con pérdidas. No es la pérdida que tiene hoy un empresario solamente, es la pérdida de gente que había depositado dólares y creía que se iba a llevar dólares, y entre la ley del esfuerzo compartido, o los jueces de no sé dónde, o el tipo que hacía negocios rescatándote el plazo fijo a un precio determinado, salió con pérdida la gente. Entonces es como que te digo, la primer parte del entierro al cual vos haces referencia es que terminó mal porque voló por el aire. La segunda cuestión es que eso empalmó, primero incipientemente, primero mucho en el relato, pero luego en la realidad empalmó con los 2000. Los 2000 ya no convivías con Menem, Fernando Enrique Cardoso. Ya en los 2000, como ocurre en los ciclos internacionales, y en una de esas estamos en uno de nuevo, por distintos motivos, hasta podés incluir a Estados Unidos, en los 2000 empieza, no te voy a decir cronológicamente porque no lo sé, pero es Chávez, Correa,
Evo, el Frente Amplio en Uruguay, Kirchner acá. O sea, viene una década... Y Lula en Brasil. Lula en Brasil. Ahora, y viene una década donde llueve. Vos pensás lo siguiente, desde los 2000 siempre fue. Si agarrás a Pablo Gerchunov o a Roberto Cortés Conde, siempre fue. Pero se populariza. Che, ¿cómo están los commodities? O che, ¿qué se dice de la soja? ¿O qué escuchaste? Se populariza en los 2000. ¿Por qué? Porque la soja, el cobre, el petróleo, andaba con la chequera con su avión por toda Latinoamérica Chávez. Porque venía a la Argentina y chequeaba, iba a Uruguay y mandaba gasoil subsidiado, como quería sustituir a Fidel Castro en la región y enfilaba para ahí, tenía con qué a $150 el barril. No estaba desarrollado el shale americano. Que había tomado a 12. Ahora, vos mencionaste un punto que para compartir con la audiencia fue lo que generó nuestra conversación, que era la tasa de desempleo. Sí. Yo te dije textualmente, Carlos, yo creo que los 90 fueron un proceso de modernización, exitosa modernización, sin inclusión. Y que Kirchner fue un exitoso proceso de inclusión sin modernización. Y que lo ideal sería poder tener en el futuro modernización con inclusión. Sí. Y ahí discutimos el tema del desempleo. Te dije, pero Carlos, el desempleo llegó al 20%. Me dijiste, de ninguna manera. El desempleo fue 12, 13%. ¿Cómo voy a tener que desmentirlo todo el programa, hombre. Pero, dale. A ver... Primero, y yo te dije que sí. Segundo, donde no coincidimos es que entregó con el 20. Yo te dije, el pico del 18 y del 20 fue después del tequila, y mirá los números. Y vas Ahora, a ver fíjate, para compartir con la audiencia, exactamente, sí. Menem toma el poder con 7,4% de desempleo en 1990, y antes del tequila, y aquí viene el problema crucial, ya lo aumentó antes del tequila, Claro. 10%. Sí. O sea, por lo tanto, aumentó el 50% del desempleo. ¿Fue del 7 al 10 o lo aumentó? Del 7 al 10, 9,8. Ah, papita. Bueno, Está 13 ahora, una papita para el pero momento. pero Carlos, está bien, pero él había tenido 7,4, 6,5 en 1991. Entonces, había un tema estructural. Ese no era de Menem el 6,5, venía de antes. Sí, venía de antes, venía 6,3 en el 88, 7,7 en el 89, 7,4 en el 90, 6,5 en el 91 con él mismo, 7,0 en el 92 y 9,8 en el 93. Claro. Entonces, antes del tequila, claramente se dio una situación única en la historia de la economía mundial, que es, economía crece al 10%, aumenta el desempleo del 50%. 50% sobre sí mismo. Evidentemente había un problema estructural, que mi tesis es que lo que le faltó al plan de convertibilidad era un seguro de desempleo. Bueno, pero primero comparto tu tesis. Segundo, vamos a ver, no cómo fue la conversación, que estoy jodiendo, sino mirando los números y apelando a la memoria y por supuesto con la subjetividad de la opinión individual de cada uno. Yo recuerdo nuestra conversación y recuerdo que te dije, y después no lo fui a mirar, pero estoy apelando a la memoria, así que si tenés los números me corregís. Pero yo te dije, mira, 18, 20, primero, los 90 fueron estabilidad sin resolver el problema del empleo. Ese es un karma donde hay que ser muy salame para no darse cuenta de que eso es así. Así que eso lo comparto. Y segundo, la otra década, claro, si al que le das un plan lo considerás empleado, entonces estamos rebalsando de empleo. Así que las 2 décadas están en falta. Exacto. En ese aspecto. Segunda cuestión, te dije como si fuera ahora, me acuerdo, te dije, mirá, vos sabés que lo que está mal es el 7. No que está mal, el 7 y el sector público fue una máquina de desempleo oculto en la Argentina. Si vos tenés una compañía petrolera donde tenés 55.000 empleados y después con 5 funciona mejor que con 55.000, vos decís, muchachos, tenemos un problema de inclusión acá, pero hay 50 que hacían. Entonces, como hay que sacarse la máscara de la hipocresía y tenemos que hablar en serio, para el futuro, no estamos mirando, estamos revisando el pasado para el futuro. Entonces hay que decir, si quieren, vuelve el sector, pues como hace ahora,
¿Vos te crees que el desempleo es 13 ahora en la Argentina? No, claramente. Con 3.600.000 de empleados informales que se perdieron en el segundo trimestre, donde la tasa de actividad dice no están desempleados. ¿Por qué? Porque pasó la encuesta y le dijo, ¿usted está desempleado? No, no, estoy con el IFE. Ah, entonces no está desempleado. Y siguió. Hace bien la cuenta, es 30, no 13. Exactamente. Entonces, Para ponerlo y compartirlo con la audiencia, sí. La tasa de desempleo no mide a las casi 3 millones de personas que trabajaban en marzo y no trabajan hoy, pero no buscan trabajo. Exactamente. Si uno la suma al 1,5 millones de desempleados, el desempleo es 30. Y yo voy a dar la derecha, sin desesperarme, a ese tema, porque todos no se van a reubicar, pero se supone que 3.600.000 en un trimestre es una anomalía que no se va a volver a repetir. Así que no es que me he vuelto oficialista, quiero decir, hay que ser justo en el trato de los números. Entonces yo te dije, mirá, Menem debe haber asumido con 6 y pico, 7, que fue lo que tuvo Alfonsín y toda la década del 80. Y bueno, ¿te parece que este país que no crece, que hace así, que va para abajo y qué sé yo, siempre da 7 el desempleo en la década del 80? O sea, ahí tenés una anormalidad, que era el empleo público. Y como la verdad que, viste que está la frase de que para hacer la tortilla tenés que romper huevo, que es verdad, toda la cuestión y la reforma estructural de los 90, que incluyó el sector público, era una obviedad que terminaba con más desempleo. Y después viene lo que decís vos, ¿por qué en lugar de la plata para el remis o el parrillá no se lo imaginó de manera diferente? Y ahí tenés razón. Después nuestra conversación continuó. Arrancó con el 10, hizo un pico, me perdí, 96, 95, el tequila le metió otro pico. 17.5, 95, 17.2, 96, claro. 17.9, 97. Claro. O sea, 2 años después del tequila 18, llega al pico 18. Te dije yo. Sí, el tequila termina hacia finales del 95. Después él lo baja a 12.9 y entrega con 14.3. Claro. Entonces, el doble es como comenzó. Claro, 14.3 claro, contra 7, ¿no? Claro. Hay que explicar que toda la reforma estructural de década infame terminó con el desempleo de ahora. Porque ahora estamos con un desempleo equivalente al del final de la década del 90, con toda la reforma estructural que expulsó gente y que no tuvo en cuenta el seguro de desempleo, con todo el zafarrancho que hizo en los 90 para hacer una transformación casi revolucionaria, que privatizó y demás, terminó con el desempleo de ahora, más clarito imposible. Ahora, a partir de ahí, después viene el proceso de giro de 180 grados en una década, pero que le va bien. Por lo menos vos sabés que está partida en 3 la década. 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015. Sí, los famosos 3 kirchnerismos. Claro, pero más allá de los famosos 3 kirchnerismos, vos pensás que se afianzó para mal Venezuela. Sucedió a Chávez, a Correa, el vice. Ninguno de los dos tocó la dolarización. El Frente gobernó 15 años. Lula dejó su heredera. Fue fortísima la década. ¿De qué política económica podemos hablar? De la región. De qué le pasó a ese vecindario. Porque si no, es decir, si vos venís, aterrizá con un plato volador y yo te muestro una década, te digo, mirá, este quiso, no sé, aquel tampoco, el otro petróleo, qué sé yo, aquel no sé, dejó la convertida, aquel abandonó, todos crecieron al 9, vos decís, che, acá algo pasó. Y oh casualidad, que desde el 2011 al 2015, con pátinas y variantes, también la región pareja empieza a caer. Y te voy a decir, hasta la pandemia, yo justo previo a la pandemia tengo que ir a dar una presentación en Estados Unidos de la región y Latinoamérica. Y presento a la región, excepto Argentina y Venezuela, como con un upgrade, una mejora generalizada de sus indicadores macroeconómicos, pudiendo casi decir, miren,
se ha arraigado y se ha instalado la estabilidad en la región, pero la región tiene que encontrar cómo se crece. Porque sacándolos del Pacífico, que todavía continuaban al 4 y pico, yo te diría todo el resto cayó al 2%, 1 y pico, liderado, saco Argentina y Venezuela de crisis, liderado por Brasil. Brasil, una economía estancada. Ahora, podríamos decir, siguiendo tu planteo de que no fue un crecimiento de la Argentina, sino fue un crecimiento de la región, que exactamente Brasil tuvo exactamente el mismo problema que la Argentina. Sí, sí. Y cuando vos planteabas las tres etapas del kirchnerismo, para compartir con la audiencia y hacer de prólogo, 2003-2007, el promedio de crecimiento en esa primera etapa del kirchnerismo fue 8,8% del Producto Bruto. 2008-2011 bajó a la mitad, 4,6%. Y 2012-2014 nada, desapareció, 0,5%. Cuando vos mirás la inflación, lo mismo. 2003-2007, 10%, 2008-2011, 20%, sí. 2012-2014, 30%. Cuando mirás el resultado fiscal, nuevamente de lo que vos hablabas de los superávit gemelos, el resultado fiscal era 1,3 positivo 2003-2007, neutro, menos 0,1 2008-2011, menos 2,2 2012-2014. Las reservas, la cuenta corriente, nuevamente que hablabas antes, positiva 2003-2007, 3,1%, casi neutra 2008-2011, 1%, menos 0,4 2012-2014. Reservas internacionales, el primer ciclo 46.000 millones, se mantiene igual en el segundo, baja a casi 30.000 en el tercero, y fundamentalmente la brecha era cero entre el 2007, la brecha entre el dólar oficial y un dólar no oficial, cero entre 2003 y 2007, prácticamente nada, 2,4 entre 2008 y 2011, y casi 50% de brecha entre 2012 y 2014. Sin ninguna duda, toda América Latina sufrió una pérdida del valor de sus commodities en los últimos años de este proceso de gobiernos progresistas. Pero la Argentina lo sufrió más. Sí, pero claro, Argentina te estaba escuchando y no quería interrumpir. Primero he visto que has trabajado mirando los números. Es muy difícil encontrar un tete-a-tete donde el que te está preguntando mire los números. Segundo, yo podría ser más turro si quisiera, porque 2010-2011, post Lehman Brothers, fue una bocanada de aire fresco para todo el mundo de nuevo. Si vos mirás bien, Argentina vuelve a crecer 10% ahí. Por eso 2008-2011 todavía... Claro, por eso cuando dicen ganó la viudez, emocionalmente puede haber ganado la viudez, pero 2010-2011 la Argentina había vuelto a crecer por impacto internacional 100%, de nuevo porque le pasó a Lula y a toda Latinoamérica. Vamos a dejarlo como la flor en el truco. ¿Por qué? Porque como 2008 y 2009 fueron muy malos por Lehman, aunque Argentina agregó el campo, entonces promedian. Y entonces encontrás acá, acá y acá. Ahora yo te iba a eso, Todavía podría decirte algo más, un minuto de lo que escuché, pero es muy importante porque me das pie para otra cosa que no me la quiero olvidar. Empezaste con generosidad, 30 dijiste de reservas. 30 en el 2011 para empezar. Se entregó con 3.000 negativos. Sí, estas reservas como las actuales de 40.000 incluyen todo. Después dijiste brecha, muy importante, entre el 2003 y el... La Argentina retomó después de los 80 el control de cambio. No es brecha, es desde los 80 que veníamos invictos. Era el Racing de José, 39 fechas sin perder. Y te agarró River en el Monumental y te liquidó, que fue el 2011 en el control de cambio, a 96 horas de haber sacado 54% de los votos. Ahora déjame que te digo el core de lo que has dicho, porque sigo asociando a tus preguntas de organización económica, los 90 y los 2000, y lo tengo fresco de ese seminario que te digo. Lula es Lula. Y aquel Lula era el líder sindical que venía a comerse a los chicos crudos. Y Lula termina tapa de The Economist y de Time. O sea, Lula
es la izquierda, es el progresismo, es a lo que la muchachada le tenía miedo, pero no estatizó lo que Fernando Enrique Cardoso había hecho, no viró, consolidó la década. Imagínate que con la misma suerte Kirchner hubiera hecho lo mismo, porque cuando vos escuchás a los que conocían a Kirchner y lo comentaban de gobernador e intendente, lo tenían como un tipo del capitalismo, con su forma, con todo lo que vos quieras. Nadie dijo va a venir y va a estatizar, va a hacer esto. No venía con ese relato. Podríamos decir incluso que Cavallo había sido aliado de Néstor Kirchner, no, Alberto Fernández había sido candidato del partido de Cavallo, y Cavallo en un reportaje como este dijo que era por pedido de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner defendía la convertibilidad y se peleaba con Duhalde porque defendía la convertibilidad. Ahí lo tenés, pero no aliado de conveniencia. Cavallo dice, Kirchner entendía, era el gobernador que más entendía. No es que apoyaba, sino que entendía y estaba de acuerdo. Bueno, también está el video donde dicen de Menem el mejor presidente de la historia. Pero déjame, yo no vivo de esas cosas. Solamente quiero ir al core de tu pregunta. En el core de tu pregunta, la diferencia entre Lula y Kirchner es que Lula convalida la década y el cambio organizacional de Fernando Enrique, y Kirchner lo cambia. Para el mundo es el peronismo que puede privatizar y estatizar. Y no dicen que el vocero de la estatización de YPF después era el vocero de la privatización de YPF. Entonces, eso, Jorge, es dramático para la historia de un país. Dramático, dame bola, dramático. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no termina de entender qué carajo querés y qué quieren los que viven ahí. ¿Por qué? Porque todo el upgrade latinoamericano, toda la mejora que tiene que ver con que se terminó la inflación en Latinoamérica, los uruguayos se vuelven locos porque no pueden bajar del 7/8. Se terminó la inflación. Hoy Argentina, que tiene reservas negativas, digámoslo porque tiene reservas negativas, tendría que tener, depende la medición, entre 90 y 110 mil millones de dólares vivos. ¿Sabes? ¿Midiendo contra qué? Contra todos los latinoamericanos que del 2003 al 2000, ahora, al 2015, ¿en cuánto multiplicaron sus reservas? Brasil, para ponerlo en contexto, tiene casi 400.000 millones. 400.000 millones, que es un poco menos, pero tiene 400.000, pero no importa. 380. Aprendieron a mantener equilibrio fiscal. Aprendieron a que en el mundo se compite contra competitividad. Aprendieron a que sus tipos de cambio son flotantes, libres, porque el entuerto no es el régimen monetario, sino tener el fisco en orden. O sea, aprendieron todo eso y, por supuesto, como ocurre en todo el mundo, tenés que entender cómo se crece a partir de la estabilidad, que es la competitividad, la inversión, el factor trabajo, el factor capital. Tienen riesgo país de 200, 300 puntos básicos. Argentina le inventaron tener 10% de riesgo país, inventado, para poder hacer la cuenta y decir, che, terminemos después de 7 meses el acuerdo de la deuda. Te entrego bonos que valen 55, calculado a 1000 basis. Terminé y vale 1.400. Vos decís, ¿cómo va a valer 1.400 si no hay que pagar nada? El riesgo país de Argentina debiera ser 0, no 1.400, y rinde 1.400. Entonces, esas décadas son mortales. Por eso yo te dije, vos no sabés. A, todavía no entramos en tema, ¿no? Para B. A, lo que fue gobernar en los 2000. Lo que para cualquier líder latinoamericano. B, no saber lo que es la pandemia. Carlos, seguimos con más preguntas después del corte. ¿Cómo no? El resumen de los medios, la actualidad y el humor está en Editando Tele.
Vamos a darnos una vuelta por Crónica. Dale, por favor. Salieron con el fútbol alemán, 22 futbolistas jugando al fútbol en pelotas. En pelota. Este no hizo pretemporada. No hizo pretemporada. No, chico. El confinamiento lo hizo subir algunos Pero sí. kilitos. Claro. Podríamos ¿Una decir, pregunta? sí, Charlie. ¿Hay árbitro en este partido? Hay árbitro. ¿Dónde lleva las tarjetas? Una señora del interior que me dijo que Hernán había conducido un evento. Dice la señora se le acercó y le ofreció a Hernán después del desfile, dinero, mucha plata por sexo. Y me dijo todo lo que te quería hacer y todo. No sé. Bueno. Mira, Gaby, te lo voy a rematar. Ese fue el año que cambié el auto. Con la conducción de Mariano Pelufo, la manera más divertida de enterarte de todo. Nuevo horario, lunes a viernes a las 21 horas por NetTV. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. La energía argentina está en cada uno de nosotros. Es la que nos une. Es la energía que avanza y se potencia cuando estamos juntos. Es la energía del trabajo, la que nos identifica. Es la que nos impulsa hacia adelante. Es una energía que nos pertenece a los argentinos, que es nuestra y nada más que nuestra, que solo puede evolucionar acá y entre nosotros, y nos hace sentir orgullosos de ser una gran empresa privada nacional que invierte en el país. Edenor es nuestra energía, la mejor energía argentina. En la provincia de Buenos Aires, mientras continuamos estudiando, seguimos con Escuelas a la Obra. Estamos haciendo reformas edilicias, instalaciones eléctricas, de agua y gas, pintando y reiniciando obras que se habían abandonado. 1726 escuelas a la obra. Sigamos haciendo escuela. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Budweiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Budweiser edición limitada Messi. Carga el número de lote en budweiser.com.ar y participa por un viaje a España para ver al King of Football. Es obvio, tener una infección vaginal es súper incómodo. Estás molesta y de un humor no te bancás. Sentís picazón, ardor y no la pasás bien cuando tenés relaciones sexuales. Para eso, tengo una solución. Lomecan de un día es nuevo, un óvulo una sola vez. Con una sola aplicación, Lomecan un día elimina el hongo que produce la infección. De una, estás lista para lo que te gusta. Nuevo Lomecan un día, el de un óvulo, para las chicas que van de frente. Depiladas, naturales, únicas. Nuestra fórmula con triple acción te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. DAB cuida todas las axilas. Casa o departamento, con o sin cochera, amenities. Todas las respuestas encuéntrelas en grupoadrianmercado.com. Adrián Mercado, División Residencias. El placer de operar con el que sabe. Prepárate para lo que viene. Alical, doble acción, doble alivio. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. La ropa evoluciona, la forma de cuidarla también. Nuevo Skip Líquido, el único con tecnología Fiber Care Serum, que protege tu ropa contra los 5 signos de daño. Nuevo Skip Líquido. Hay momentos en la vida que te marcan. A vos, ¿qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia, no en tu piel. Cicatricure Gel con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Un embarazo, una pasión, un desafío, una experiencia, dejan marcas. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. ¿Tu pelo puede superar el daño? DAB prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos y luego tratamos un pincel con DAB. La diferencia es clara. DAB es insuperable en la regeneración del daño. ¿Cuánto podés limpiar con una sola botella de Cif?
Un montón. Es sorprendente todo lo que rinde una sola botella de Cif Crema. Revela la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida, belleza. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Si Brahma fuera más pesada, no le gustaría aguada. Si fuera más amarga, no le gustaría amarga. Si tuviera más alcohol, no le gustaría Apol. Si tuviera más malta, no le gustaría a Marta. Y si tuviera más lupulo, no le gustaría al rulo. Podríamos estar años rimando así, pero hacemos Brahma suave y refrescante para que le guste a él, a ella, a vos y a mí. Muy bienvenidos a Tu Límite Sos Vos. Buena, ¿cómo va eso? Yo como siempre con toda la energía. Si tenés ganas de una alimentación saludable, de aprender a hacer muchas recetas. Ojo con los huevos, no me los rompas. Es un papelón. ¿Tenés ganas de entrenar y ponerle energía este día? Imagínate la ama de casa que no tiene tiempo. Se pone a pasar así un trapo por el vidrio y mírala. El pibe se tira de fitness, pero le duele al fin y al cabo todo. ¿Tenés muchas ganas de volver a hacer pilates? ¿Qué se puso una percha? ¿Qué le pasa? Estoy medio complicado porque soy alérgico a la frutilla. Nos vemos mañana en Tu Límite Sos Vos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por NetTV. Depiladas. Naturales. Únicas. Nuestra fórmula con triple acción te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. DAB cuida todas las axilas. Tengo cólicos, ando con colitis o me cuesta ir al baño. UG5, para mí fue la solución. Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, UG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para tu intestino cuando está sensible, que te desinflama y alivia el dolor. ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com. Todos los días nos enfrentamos al sol, a la transpiración y a la contaminación. Y tu pelo también lo siente. Libera tu pelo de impurezas con el nuevo Sedal Carbón Activado y Peonías. Su fórmula, con carbón activado, purifica cada fibra de tu pelo, dejándolo suave e hidratado. Y con una increíble fragancia a peonías. Sedal, pelo tan increíble que nada nos frena. Hay un alivio que es de otro planeta. Tafirol Plus Rápida Acción es potente, rápido y efectivo contra los dolores más intensos. Tafirol Plus Rápida Acción en cápsulas blandas. En Frávega tenemos mucho más para vos, mucho más para jugar, mucho más para trabajar, mucho más para cocinar, mucho más para entrenar y mucho más. Seleccionados con súper descuentos, cuotas y envíos a todo el país. Frávega, cerca tuyo siempre. Siempre me preguntan cómo hago para cuidarme la piel. La clave es usar una buena crema todas las noches y te voy a recomendar una muy accesible. Uso Teatrical Antiarrugas, la roja. Única con células madre de la flor butleja davidi. Antes de irme a dormir, la aplico así. Notas la piel más hidratada y reduce las arrugas. Además trae el doble de contenido que otras cremas y cuesta menos. Teatrical, el cuidado de belleza que conviene. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo Skip líquido. El único con tecnología Fiber Care Serum que protege tu ropa contra los 5 signos de daño. Nuevo Skip líquido. Así se sienten tus piernas cuando las cuidas con Goicoechea. Aplicala con un suave masaje para aliviar todas esas molestias. Dale a tus piernas la libertad que merecen. Goicoechea, el especialista en piernas. Llegó el verano y tus piernas lo saben. No te pierdas la nueva promo de Goicoechea Gel Fresh Breeze o Goicoechea Gel Verano con 30% off. ¿Tu pelo puede superar el daño? Da prueba que sí.
Expusimos los pinceles a daños extremos y luego tratamos un pincel con DAB. La diferencia es clara. DAB es insuperable en la regeneración del daño. En el foco del tema del empleo. Sí. Porque, bueno, como un lego, yo parto de que allí está el nudo gordiano. Es decir, que casualmente el tema del desempleo y el tratamiento que se le da al desempleo fue no solamente la causa de que la convertibilidad terminó explotando, o una de las principales causas, sino también ha sido la causa de las crisis anteriores. Uno agarra las crisis anteriores, por ejemplo, la del 75, 76 con el Rodrigazo, y uno dice, un país que cayó el Producto Bruto en el año 75, por ejemplo, tuvo 12% de déficit fiscal. Un país así, el desempleo no se movió. Uno va a la crisis de la devaluación de Martínez Dios de los años 80 y se encuentra nuevamente con un déficit fiscal alto, 10% en 1982, inclusive después de la Guerra de Malvinas, y el desempleo no se mueve. Y entonces, frente a esa constatación, un mecanismo científico claro es encontrar un invariable. Hay un invariable en que se modifican todas las demás cosas. Hay inflación de 3000%, de 1000% con Alfonsín, que perdón que me falta ese dato que no di recién, y vos te encontrás que el desempleo tampoco se mueve. Sí. Entonces decís, bueno, ¿cómo puede ser que el desempleo no se mueva? El caso de Alfonsín tuvo inflación 1989, 4.924%. 4.000. Caída del Producto Bruto, 7%. O sea, sí, claro, casi tan grande como la crisis del 2002. 7% caída del Producto Bruto. Desempleo, 7,6, 7,5. Entonces, cuando uno ve ese análisis, a mí me lleva a pensar que uno de los problemas que hubo en los 90 de la modernización es no comprender el problema del empleo y de Néstor Kirchner de crear empleo ficticio que finalmente es insustentable. De todos modos, y acá no apareces ni kirchnerista ni menemista, déjame decirte algo que yo debo confesar, muy obvio que está mal. Ahora, es uno de los segmentos, la encuesta permanente de hogares y la tasa de desempleo y la cantidad de información que no es muy vieja. Vos sabés que cuesta muchas veces empalmar las series de pobreza y desempleo para atrás, aún llegando a los 90, porque es todo bastante nuevo y conflictivo para empalmar. Por lo tanto, no te voy a decir autoritariamente, eso está mal, pero te diría, es motivo de una investigación saber por qué el desempleo fue siempre 6 o 7 en la Argentina y nunca cambió. No lo sé, no soy especialista. Alguna vez, no sé si Juan Liach dijo algo, así que le voy a preguntar a Juan, pero... Ahora, déjame hacer una conjetura. Sí. Cuando uno mira lo que pasó en otros países que hicieron la transformación en los 90, porque así como uno dice, Kirchner gozó de un aire, un viento a favor en toda la región, también los 90, uno puede decir que Menem lo que hizo es lo mismo que hizo Felipe González en España, lo mismo que hizo Fernando Enrique Cardoso en Brasil, es decir, había un aire post caída del muro de Berlín, sí, con una serie de... Con una gran diferencia, que en un caso lo tenés que hacer y en el otro llueve. Bueno, está bien, pero quiero decir... No me digas, ¿sabés lo que era entrar en Gadeletá primero? Primero, yo no he venido a defender los 90. Me expliqué mal. No, yo no estoy quitándole mérito, estoy tratando de ir a las cuestiones de condiciones de posibilidad. Cuando vos agarrás el caso de España, España también aumentó enormemente el desempleo. O sea, España para modernizarse, sí, por ejemplo, cuentan que Felipe González, entre sus tristezas como ex jefe de gobierno, decía que había gente, por ejemplo, de los astilleros españoles del norte, que con 40 años se quedaron de trabajo y no volvieron a conseguir trabajo nunca más.
y que eso a él lo mortificaba, pero que una reforma de modernización, me imagino que sí, claramente aumenta el desempleo. Sí, el mayor dilema de Argentina es cuando no tenés una reforma de modernización y tenés más desempleo y más pobreza que antes. Entonces lo primero que tenemos que explicar es dejarnos de pensar, por supuesto no lo digo por esta conversación, porque en esta conversación estamos haciendo un tour por todos esos periodos, pero si hay una reforma modernizadora que termina con un problema, no es ir para atrás con la reforma modernizadora, sino saber cómo debió haberse hecho o qué solución hay que darle. Lo peor de todo es cuando estás en una reforma atrasadora y que en lugar de que te vaya bien te va peor, o es una obviedad porque es atrasadora. Entonces yo creo que nos tenemos que concentrar en el hecho de que las reformas modernizadoras tienen que existir, van a volver y hay que tomarlas. Y un poco el objetivo de esta conversación es eso, ¿no? Es tratar de encontrar, experiencias que puedan servir para el futuro de la Argentina. Bueno, la tesis de que si vos modernizás, evidentemente cuando modernizás, cambiás condiciones y hay una cantidad de tareas que quedan obsoletas, es, digamos, lo podemos ver en otras partes del mundo. A eso me refería en los 90. Que no es que ocurrió tanto en el... Porque el sector privado modernizó con menos expulsión. La gran avalancha y de conflicto de desempleo noventista fue claramente la modernización del sector público. Ahora, claro, si yo te digo, mirá, vamos a solucionar el problema del desempleo y donde trabajan 5.000 voy a poner 55.000 de nuevo al pedo y probablemente pase la encuesta y haya bajado. Como ahora, podemos seguir con IFE toda la vida y vas a ver que el desempleo se va a clavar ahí. Ahora, yo quería, partiendo de esta conjetura, ir hacia el futuro, porque uno lo que encuentra en las crisis de la Argentina, la que mencionábamos de cuando se sale de la tablita de Martínez Dios, la del Rodrigazo previo en el 75, la hiper de Alfonsín, el San Remes que vos mencionás, es que en distintas formas siempre hubo San Remes. San Remes se combinó con que además, claro, pero siempre hubo San Remes en el sentido de que lo que ordena el problema anterior es que la inflexibilidad necesita un fogonazo inflacionario para corregir. Es el fogonazo inflacionario el que crea las condiciones para esa nueva etapa de crecimiento. En el año 2002-2003 es San Remes y fue quizás la mayor tasa de crecimiento porque coincidió, además del San Remes, que el precio de las commodities aumentó, de que había una ola positiva. Claro, pero lo mismo pasó en las crisis posteriores, es decir, una hiperinflación licúa, y por eso no hay tasa de desempleo, porque con hiperinflación, ¿cómo va a haber desempleo si los sueldos no valen nada en una hiperinflación? Si casualmente me parece lógico que no se mueva la tasa de desempleo con hiperinflación, y que la forma que se tiene de corregir la inflexibilidad del desempleo es con hiperinflación. Y pregunto cuánto de eso no se está produciendo en este momento. No, bueno, no lo sé, porque, a ver, primero, las cifras que has dado de nuevo donde tenemos dudas de que esté bien, no por vos, sino por la estadística. Estos son números del INDEC, obviamente. Por eso, es la de la década del 80. La década del 80 tuvo hiperinflación al final. Y los 70, Rodrigazo no fue una hiperinflación, fue un fogonazo muy alto de un año. Pero llamarlo fogonazo, pero eso es lo que ordena, el fogonazo ordena. Sí. Ahora vamos al tema del ordenamiento. El tema del ordenamiento, te digo, ¿por qué? Bueno, porque, mirá, para ordenarlo de otra manera, lo que vos llamás fogonazo, yo lo voy a llamar la realidad. Estamos hablando de lo mismo, la realidad genera el fogonazo. ¿Por qué? Y porque frente a lo del desborde, la realidad no pide permiso. O alguien le pidió permiso el otro día a la brecha para irse a 130, 150%. A nadie. En cambio, cuando vos lo tenés que hacer, es la autoridad política y el poder ejecutivo y eventualmente legislativo y el judicial avalándolo después dependiendo del tipo de reforma que tomes,
que donde está la voluntad de la persona que pone la cara para hacerlo. Es como que te digo, hay una diferencia notable en si la inflación es 13% o ir a reducir los salarios a empleados públicos y jubilados 13%. ¿Qué es lo que hizo López Murphy? Que es lo que hizo el de la Rúa. O que lo que hizo también Portugal y Grecia. ¿Por qué? Porque como están con el euro, no pueden, también no les queda alternativa. Tenían la nominalidad. Entonces, claro, por eso algún día vos y yo discutimos y a vos te intrigaba tanto que recuerdo que me lo preguntaste y yo te dije no para tanto, pero vos me dijiste, no son los gobiernos los que necesitan la inflación. Siempre a vos te obsesionaba, no sé si todavía, el tema de si a propósito los gobiernos no buscan la inflación para hacer la tarea que ellos no pueden hacer. Y yo te diría, algo para el 2021 hay, de acá a la China, porque lo único que no puede haber en el 2021 en estas condiciones es 28 de inflación. Entonces, como la inflación del 2021, ceteris paribus, no va a ser 28, van a recaudar más, en términos del PBI las cosas se van a comportar mejor por la inflación y van a licuar más de lo licuable. Porque luego también la perversidad se ha ido adueñando del tema, diciendo yo voy a poner algunos gastos públicos inflexibles a la baja porque los voy a atar a la inflación, de manera tal de que esta perversidad de la licuación no joda más. Entonces yo te digo, ahí estamos en un problema mayor. Vos que seguís mucho a Brasil por tu actividad empresarial, vos sabés que los brasileños tuvieron que ir a reformar la Constitución por cuestiones de gasto público vinculada a la inflación. Entonces, no es que es triste la verdad, ¿no? Así dice que es que no tiene remedio. O sea, la realidad no te pide permiso. Ahora, entonces, el mejor ejemplo es el de la Rúa López Murphy. El mejor ejemplo de todo, es decir, 13% de inflación, puteás, carajeás, buscas el nuevo aumento, haces un paro y te licuó. El otro tiene que decir, mire, usted el mes que viene cobra 87, no 100. Eso decir, ¿cómo? Ahora, entonces, es uno de los temas del plan Picapiedra ese. El plan Picapiedra, ¿por qué pierde la elección y es duro? Porque a pesar de que tuvo inflación por la devaluación, el plan Picapiedra estaba sometido a una baja nominal de gasto. ¿Sabes lo que baja nominal con 58 de inflación? Y la tuvo que hacer ¿quién? Uno que pone la cara. No estoy diciendo si está bien hecho, mal hecho, todo lo... Ahora sí, si viene la... Ahora, si uno va a la causa irreductible, sí, lo que se observa... ¿A la es causa que qué? Irreductible, Ah. la causa de la causa. Sí. Discutiendo acá el orden causal. Yo creo que en la cuestión del empleo es donde está la necesidad de producir un plan económico superador. En las carencias para resolver el problema del empleo que tuvo en los 90 y que tuvo en la, entre comillas, década ganada. Sí, creo que ahí es donde está. Unos aceptan el desempleo sin un fondo de desempleo, como es en Europa la Europa de Felipe González, y el otro crean empleo público que es insustentable. Finalmente, se tiene que resolver con inflación. De una manera o de otra, la inflación es lo que viene a resolver ese problema. No, pero por un tiempo, no, a resolverlo razón, no, pero claro. por un tiempo. No, yo no estoy diciendo que la inflación sea buena, estoy diciendo que la inflación cada tanto, esos fogonazos... Lo único, es como que si yo te digo, lo único, vos decís, vamos a hacer un programa, yo te digo, ¿hay luz? Vos decís, no, luz no hay. Mínimo necesitamos la luz. Después vemos de qué hablamos, si hay agua vemos, luz y cámara tiene que haber. Si no hay luz y cámara, no vamos a resolver... ¿Y para vos la luz y cámara sería el empleo? No, el crecimiento.